Cuando escuchamos la palabra verdugo, se nos viene a la mente e imaginemos a una persona que se encarga de ejecutar a los condenados a muerte o antiguamente aplicar los castigos corporales que dictaba la justicia, pues sabemos que esto es aplicado a aquella persona que haya cometido delitos o crímenes, obteniendo así su condena. Pero este no fue el caso, pues la tortura por placer, la crueldad, el sadismo, los fusilamientos al azar y los experimentos científicos en los campos de concentración del régimen nazi están cada vez más lejos del olvido, ya que estos hechos marcaron en gran medida la historia de la humanidad, pues tras las órdenes de Adolf Hitler, estos verdugos jugaban con la vida de millones de personas inocentes durante la Segunda Guerra Mundial. Prepárate, porque en esta ocasión te presentaremos a los oficiales de la SS más sanguinarios parte 2. Número 5. Joseph Kramer fue un oficial de la SS durante la Segunda Guerra Mundial. Fue comandante de los campos de concentración de Birkenau y Bergen-Belsen, estando involucrado en el Holocausto judío. A partir de 1940 se convierte en adjunto a la SS, comandante del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Ascendió a capitán el 21 de junio de 1942. En 1944 prestó servicio como comandante en el campo de concentración, donde participó directamente en el homicidio de 80 mujeres detenidas en ese campo, cuyos esqueletos fueron enviados a la Universidad del Reich de Estrasburgo para su examen. En 1944, Kramer es asignado como comandante del campo de concentración de Birkenau, Auschwitz número 2, y el 1 de diciembre de 1944, como comandante del campo de concentración de Bergen-Belsen. Las condiciones infames del campo y la mortandad masiva de los prisioneros le proporcionó el apodo a Kramer como la bestia de Belsen en la prensa internacional. Según Olga Lengel, Kramer sostuvo relaciones amorosas con la celadora Irma Gries, mejor conocida como el Ángel de la Muerte. Kramer fue detenido por tropas británicas al liberar el campo de concentración, siendo sometido a juicio por crímenes contra la humanidad en Tribunal Militar Británico, en Lüneburg, en el llamado Juicio de Bergen-Belsen, condenado a muerte y ejecutado en la horca por los británicos en Hamelin el 13 de diciembre de 1945, junto a Irma Gries y otros del personal de Belsen. Número 4. Alois Brunner fue un oficial de la SS que trabajó como ayudante de Adolf Eichmann en la sección IB-B4 de la Gestapo. De hecho, Eichmann se llegó a referir a Brunner como su mejor hombre. Brunner fue responsable de haber enviado alrededor de 100.000 judíos europeos a las cámaras de gas. Fue comandante del campo de internamiento de Drancy a las afueras de París entre junio de 1943 y agosto de 1944. Desde Drancy fueron deportados unas 24.000 personas. Brunner se convirtió en un solucionador de problemas para la SS. Ostentaba el rango de SS cuando comenzó a organizar deportaciones a los campos de concentración nazis desde la Francia de Vichy y Eslovaquia. Fue comandante de un tren de judíos deportados desde Viena a Riga en febrero de 1942. Durante el viaje, Brunner disparó y asesinó al conocido financiero Siegmund Bossel, quien a pesar de encontrarse enfermo, había sido detenido forzosamente y trasladado desde un hospital de Viena hasta el tren de los judíos. En 1954 fue condenado en Francia por crímenes contra la humanidad. El gobierno de Siria, bajo Hafez al-Assad, estuvo a punto de extraditar a Brunner a la Alemania Oriental, pero el plan fracasó tras la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989. Según algunas informaciones, Brunner habría fallecido en Siria el 2010. En una entrevista telefónica de 1987, no mostró arrepentimiento alguno por los crímenes cometidos durante el Holocausto. Número 3. Reinhard Heydrich fue un oficial nazi de alto rango durante la Segunda Guerra Mundial y uno de los principales arquitectos del Holocausto. En el apogeo de su carrera, ostentó en el rango de SS y fue jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich.
Heydrich también fue presidente de la Organización Internacional de la Policía Criminal y jefe de la Gestapo en el periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial, además de ser considerado como uno de los principales organizadores de la represión nazi. Muchos historiadores lo consideran como la figura más oscura dentro de la élite nazi. Adolf Hitler lo describió como el hombre con el corazón de hierro, como consecuencia de sus acciones represivas. A lo largo de su carrera fue conocido por distintos apodos. Entre estos se encuentran el Verdugo, el Carnicero de Praga y la Bestia Rubia. En la Europa Oriental fue directamente responsable de los comandos especiales que acompañaban a los ejércitos alemanes en su avance, ya que procedieron al asesinato de 1.300.000 personas, incluidos comunistas, intelectuales y judíos, por medio de asesinatos masivos. Número 2. Heinrich Himmler fue un oficial nazi de alto rango de la SS y uno de los principales líderes del partido nazi. Durante el régimen nacionalsocialista, el líder nazi Adolf Hitler lo nombró durante un breve periodo comandante militar de la administración de todo el Tercer Reich. Himmler fue una de las personas más poderosas en la Alemania nazi. Este personaje fue reconocido por sus grandes dotes de organización, administración y selección de subordinados altamente capacitados. Desarrolló las SS desde un pequeño batallón de 290 efectivos a un gran grupo paramilitar de alrededor de 1.000.000 de hombres, bajo las órdenes de Hitler. Estableció y controló los campos de concentración nazis. También fue ministro de Interior del Reich y jefe de la policía alemana, supervisando a todas las fuerzas internas y externas de la policía y organismos de seguridad. Como supervisor de los campos de concentración, Himmler dirigió a la matanza de unos 6 millones de judíos, entre 200.000 y 500.000 personas, de etnia romaní y también varios millones de civiles soviéticos, polacos, entre otras nacionalidades. El número total de civiles asesinados por el régimen nazi oscila entre los 11 y los 14 millones de muertos. Número 1. Adolf Eichmann. Este personaje fue un criminal de guerra austriaco-alemán de alto rango en el régimen nazi. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue uno de los mayores organizadores y mejor conocido como el responsable directo de la llamada Solución Final y principalmente responsable de los deportados a los campos de concentración. Eichmann supervisó la deportación de la población judía. Muchas de las víctimas fueron enviadas al campo de concentración de Auschwitz, donde cerca del 75% fueron asesinadas en el momento de su llegada. Cuando fueron detenidos los transportes en julio de 1944, 437.000 judíos húngaros habían sido asesinados. Había sido sobresaliente por su facilidad en el manejo de la logística de la deportación en masa de los judíos a los campos de exterminio en los países del este de Europa, ocupados por los nazis durante la guerra. Después de la derrota de Alemania en 1945, Eichmann fue capturado por las fuerzas estadounidenses, pero escapó del campo de detención, moviéndose por todo el país para evitar su localización. Se escondió en una pequeña villa en la Baja Sajonia, donde vivió hasta 1950, cuando huyó a Argentina bajo identidad falsa. Los servicios de inteligencia israelíes confirmaron su identidad y ubicación en 1960 y posteriormente fue capturado y acusado de 15 cargos criminales, incluyendo así los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes contra la población judía.